me viene a la memoria cada vez que lo recibo a él la imagen que Papillon contaba cuando estaba programando una de sus fugas. Desde un acantilado él veía cómo las mareas tenían un circuito. De la Guayana. Exacto, que se repetía y que tenía cierta lógica. Y esas mareas traían o las chicas o las medianas, y una en particular que era una ola grande que al regreso de ella él podía planear con cierto éxito su fuga, ¿no? Entonces yo siento, me pasa con nuestro invitado que me veo en un acantilado y veo que el mar me trae olas de distintos tamaños. Y irremediablemente sé que en un momento va a venir la ola grande, la poderosa, la siempre igual, más siempre distinta. Y a pesar de que sé que viene, y sé que viene después de aquella y de aquella, cada vez que viene no deja de sorprenderme. No deja de sorprenderme y no deja de ilusionarme y no deja de, lo reivindico el término, enamorarme. Así que ilusionado, sorprendido y una vez más reenamorado, recibo a Mario Delgado Aparicio. No me dejes hablar hoy, Mario. Las chicas son todas tuyas. Para mí siempre es un gran placer acompañar a Alejandro en estos encuentros con ustedes, ¿no? Ya se me ha vuelto un hábito muy removedor, muy significativo. Ustedes no son un público cualquiera. Realmente, cuando digo cualquiera, puede ser una porción de público extraído de las masas, de las grandes masas de público. No, son habitués, como los buenos amigos de los boliches, ¿no? Y con los cuales podemos hablar sin ninguna postura académica, sin ninguna actitud vanidosa, ni menos aún soberbia, ¿no? Yo estoy dispuesto a conversar y a dialogar, es decir, a responder preguntas de ustedes, o qué es lo que les gustaría tratar incluso, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no? ¿Cómo no? Para presentar, para hablar del último engendro, ¿no? que se llama Viernes con Lobos. Este libro es un viejo sueño, porque a mí siempre me fascinaron las leyendas de todos los tiempos, ¿no? No las leyendas urbanas, porque esas las creo menos todavía, ¿no? Pero sí las leyendas ancestrales, dentro de las cuales la más antigua tal vez sea la del hombre lobo, ¿no? Con más de 2.500 años registrados de antigüedad. Y cuando digo 2.500 años me tengo que remitir al Asia Menor, ¿no? Al Kurdistán, a la Turquía, al Imperio Otomano, a Armenia, y a esa región. Y sobre todo también a toda la cultura helénica de la zona del Peloponeso, el mar Egeo, el mar Tirreno, y toda esa contingencia de 300 y pico de islas que tiene ese país, que es uno de los más hermosos del mundo, que es Grecia, ¿no? Y ahí tal vez es cuando aparece, registrado por los historiadores griegos, Herodoto, Tito Livio, Plinio el Joven, ¿no? Que hablan
que se refieren a los licántropos o a la licantropía, ¿no? Del griego likos es lobo, antropos, hombre, ¿no? ¿Cómo habrá nacido esa leyenda? ¿Cómo? ¿No? Afortunadamente hay estudiosos, antropólogos sobre todo, que suponen, y que lo han documentado con investigaciones, que esta leyenda se remonta a unos 30.000 años. ¿Qué? No, que dicen si te puedes arribar un poquitito más. Sí, cómo no. A unos 30.000 años, ya por el Pleistoceno más o menos, obviamente en la prehistoria, ¿no? 30.000. 30.000 años. En esa época, en esas eras, la sociedad se dividía en cazadores, trashumantes y sedentarios, ¿no? Los sedentarios eran posteriores a los cazadores porque fueron los primeros que empezaron a plantar, ¿no? A aprovisionarse con lo que recogían de la tierra. Sin embargo, los cazadores tenían que procurar el alimento de las aldeas cazando animales salvajes, ¿no? Ahora, por esos tiempos, los animales salvajes más feroces eran los lobos. Los lobos eran bastante más grandes que los perros que conocemos, incluso que los perros daneses, que son los más altos, ¿no? Los lobos tenían una fuerza muy singular, ¿no? Sobre todo en los cuartos delanteros, y eran débiles de los cuartos traseros, lo que facilitaba que los derrotaran fácilmente los cazadores, sobre todo golpeándolos en el centro de la columna vertebral. Y los lobos acompañaban a las partidas de cazadores para comer de garrón, ¿no? Es decir, aprovechaban lo que ellos cazaban y lo que ellos dejaban para comer ellos, ¿no? Pero ahí aparentemente se produce una adicción a la sangre dulce, que es la sangre de los humanos, ¿no? Y en particular para los lobos, aunque parezca monstruoso, y lo es, la sangre de los niños, ¿no? La sangre de los niños, ¿no? A mí la parte que más me impresiona de todas las leyendas esta del hombre lobo es la que está ubicada al final del Imperio Romano, de la época del Imperio Romano, y empieza con la época feudal, ¿no? Imagínense a una Europa prácticamente despoblada, con inmensos territorios, algunos áridos, como puede ser los territorios de España, en Castilla y León, o en las tierras más pobres del norte de España. No sé si alguno, pienso que sí, que alguno ha llegado en avión al aeropuerto de Baraja y ha visto allá abajo una tierra pelada, totalmente pelada, ¿no? Bueno, eso significaba carencia de alimento, hambre, ¿no? Pero no solamente eso. Partamos de la base que toda leyenda, y que está dominada por un factor que es genético, asignado por el Instituto de Conservación, que es el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido, el miedo a los
adversarios, enemigos, sean hombres o bestias, ¿no? Curiosamente, los primeros miedos no salen de los hombres frente a los hombres, ni de los hombres frente a los animales. Salen del miedo a la naturaleza, ¿no? Es decir, la superstición es un componente muy severo, muy duro, ¿no? Y más en esas poblaciones primitivas, ¿no? Ver frente a sí cómo un rayo, suena el trueno primero y después estalla el rayo y cae sobre una majada de cabras o de ovejas, ¿no? Y los carboniza, ¿no? Y los carboniza. El miedo a la tormenta, que después se van acostumbrando, después cuando ya está nublado se viene. Si hay trueno, ya es peligro, vamos a escondernos, ¿no? Ahí opera el instinto de conservación, ¿verdad? Es bien fácil de entenderlo. Es decir, en la época primitiva, todo aquello que no tenía una explicación, se lo atribuía a una entidad superior, o a varias, ¿no? A él o a los dioses, por ejemplo, ¿no? Y cada fenómeno de la naturaleza le ascribían una deidad, ¿no? Ya sea la fertilidad de las mujeres, la fertilidad de los animales hembras, ¿no? Las plantaciones, la germinación, la primavera, todo eso, eran dioses bondadosos y diosas, ¿no? Artemisa, ¿no? Demeter, ¿no? Hasta hoy en Grecia, las mujeres, en un ritual que podría ser como la fiesta de San Juan, pongámosle, pero no, es la fiesta de la primavera, donde centenares de mujeres vestidas de blanco levantan las manos al cielo, donde supuestamente la diosa Demeter está escuchando, ¿no? Es decir, la ignorancia, la sana ignorancia, de no saber cómo atribuir esos fenómenos violentos de la naturaleza a la razón, se lo adjudican a los dioses. Y los dioses y diosas son bondadosos, pero también son horrorosos, generadores de horror, ¿no? Y lo curioso es que esos fenómenos que generan religiones, ya sabemos la cantidad de religiones que hay en el Asia, en China, en la India, en Pakistán, en el Asia Menor. Muchos de estos fenómenos están determinados, incluso la idiosincrasia de los hombres, de los humanos, están determinados por la geografía, ¿no? Fíjense ustedes la belleza, la claridad, la nobleza aparente que tienen los dioses griegos, ¿no? Susceptibles todos de ser idealizados e imaginados en contenidos humanos muy armónicos, bellos, hombres y mujeres, ¿no? Y como contrapartida tenemos toda una mitología oscura, cruel, ¿no? Por no decir siniestra, en los países nórdicos, ¿no? Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, ¿no? El dios Thor, dios de la guerra, es el más malo, ¿no? De todos los dioses. Después están todas las valquirias y todas aquellas que eran toda la gama de picardía, bondad, de fertilidad, etcétera, ¿no? En ese mundo,
las leyendas proliferan. Y en particular, todas las leyendas, y en particular las negras, las leyendas negras, las que de algún modo están habitadas por la maldad, todas esas leyendas son hijas de la ignorancia, el hambre y el aislamiento, la soledad, ¿no? Y esas situaciones, una vez que la sociedad va evolucionando y adquiriendo otra forma de administración, como puede ser el Imperio Romano, los estados que se van liberando del imperio y convirtiéndose en estados, en monarquías feudales, ¿no? Y como les decía al principio, imaginen una Europa deshabitada, ¿no? Donde los grupos humanos apenas son de 30, 40 familias, pequeñas aldeas separadas por kilómetros y kilómetros, leguas, una aldea de la otra, ¿no? Y ahí, en el centro de ese aislamiento, en un castillo medieval, ¿no? el señor feudal, viviendo a costa de todos los paisanos, campesinos, que lo proveen del diezmo. El 10% de las producciones va para el señor, ¿no? Y todavía el señor se permite algunos derechos bastante inusuales, como el derecho de pernada, ¿no? Que es tener derecho a la primera noche de la novia, ¿no? Para que llegue bendecida por él. Vaya, bendición, ¿no? Ahora, el aislamiento y la soledad, más el miedo, hace que todo eso, ese millón de campesinos que tenía la Europa del siglo XIII, del siglo XIV y XV, estén confinados en el lugar donde nacen, viven y mueren, ¿no? Sin poder salir, no hay espacio para la migración, no pueden trasladarse a otros sitios, primero porque el Señor no los deja, es imposible, ¿no? Y para que no se muevan, el Señor se encarga también de estimular el miedo. Y también los monasterios de la Iglesia Católica Apostólica Romana también se encarga de eso, ¿no? Y aquellos que profesan un miedo, un temor, una creencia en un monstruo o una monstrua, que puede ser una bruja, ¿no? Y las brujas no eran otras que pobres viejas curanderas, ¿no? Que conocían de algunas propiedades medicinales de las plantas, y ya eso, las pociones que hacían en los calderos, ahí en las cuevas, ¿no? Ya alcanzaba como para verlas como mujeres peligrosas, como mujeres nefastas. Y la Iglesia consideraba todas esas expresiones como herejías. Eran herejes. Y si eran herejes y no se arrepentían públicamente de eso, alcanzame los fósforos a la hoguera con ella, ¿no? Solo, miren qué curioso, entre los años 1740, a ver si me acuerdo de la cifra, de 1740 y 1787, faltaban unos 3 años para 1790, se detectaron 600 niños muertos y niñas de sangre dulce, como decíamos atrás,
a fauces de los lobos, no a manos de los lobos, ¿no? En esos años lograron matar 6.000 lobos. Y, porque los lobos no solamente atacaban a los humanos por hambre, ¿no? Exterminaban las majadas de ovejas, por ejemplo, ¿no? Y a tal punto eran temibles los lobos que el mismo señor y hasta 2 o 3 reyes, como Bonifacio VIII, había designado lo que se llamaba el lobero real, ¿no? Y el capitán de loberías también, donde grandes partidas ayudadas por obligación, bajo amenaza de castigo si no ayudaban, los hombres de la aldea, y quedaban las mujeres solas, con los niños en la aldea. Y muchas veces, veo cuando los animales empiezan a perderle el miedo a los hombres y se empiezan a acercar a las poblaciones, ¿no? Eso pasa en Canadá, por ejemplo, con los osos. Los osos se aparecen por el medio de las calles, entre los autos, ¿no? De confianzudos. Y ahí viene el famoso no te hagas celoso. Eso, claro. Y en esa atmósfera de miedo, de hambre e ignorancia, es que proliferaron este tipo de leyendas, ¿no? A su vez, dada la ferocidad del lobo, dentro de las supersticiones se creía, igual que en numerosas naciones indias de las 3 Américas, ¿no? Empezando por Canadá, cuando fue colonizada por los franceses, ¿no? Veían que los indios, que los indígenas, se identificaban con los animales, con las águilas, con los tigres, con los linces y con los lobos, ¿no? Y si lograban dormir cubiertos con una piel de lobo, ¿no? Estaban recibiendo la energía de ese animal que ya no vivía. Es decir, el animal pasaba a vivir en quien lo asumía como animal, ¿no? Eso ya en naciones indígenas más sanas, como podían ser los indios, los Sioux, los Cherokees, los Paunes, ¿no? Ya se identificaban con otros animales, con los búfalos, con los ciervos, ¿no? Y con las aves rapaces, con el águila, por ejemplo, ¿no? Los halcones también. Lo siniestro de todo esto es el uso y el abuso que hicieron los focos de poder de la ignorancia de numerosas poblaciones, ¿no? Porque todavía encima de las hambrunas, se veían agobiadas, además del miedo al Señor, se veían agobiadas por las pestes. Había la peste negra, por ejemplo, la peste bubónica, pero llevó a la población de Europa a 1/4 de la población. Imagínense en los campos llenos de cadáveres, las pequeñas aldeas con los cadáveres quemándolos, tratando de quemarlos porque suponían que así se terminaba el mal, la malignidad contagiosa, ¿no? Recién empezaron a liberarse del poder, digamos, del Señor y todo,
Cuando los turcos otomanos, allá en el Asia Menor, se apoderaron con su afán de extender el territorio musulmán, se apropiaron del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y esa fue, en un mundo feudal empobrecido, con monarcas al borde de la ruina, ¿no? Con monarcas al borde de la ruina, encontraron una magnífica excusa en formalizar las cruzadas, las llamadas cruzadas, para reconquistar el Santo Sepulcro de Jerusalén, con toda su parafernalia sagrada, ¿no? Cuyo centro estaba el Santo Grial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría ahí cuando las cruzadas de Federico de Bouillon, de Ricardo Corazón de León, de Federico Barbarroja, Hohenzollern, ¿no? Todas esas cruzadas con miles de soldados alimentados a costa del diezmo de los campesinos, fue aprovechado por los campesinos. ¿Y qué hicieron? Huyeron, rajaron de las aldeas, ¿no? ¿A dónde? Buscando el mar, a las orillas del Mediterráneo, a esos pueblitos que fueron incluso adquiriendo ciertas formas de administración, como gobiernitos locales, ¿no? Se llamaban los burgos, ¿no? Eran los burgos. Eran los burgueses los que habitaban esos pueblos costeros. ¿Y de qué vivían? Ahí se empezaron todo aquel que fuese capaz de practicar un oficio, ¿no? Trabajar el cuero, trabajar los tejidos, ¿no? Esculpir el mármol, la piedra, la madera, ¿no? Se constituían en los llamados gremios, los gremios de los artesanos. Y ahí en esos gremios había un maestro, ¿no? Y los aprendices, ¿no? Entonces ahí empezaban a fortalecerse. Y algunos burgos se fortalecieron tanto, que se independizaron de los monarcas y constituyeron otros estados, como Venecia, Génova, Nápoles, ¿no? Y eran, ¿qué eran? Repúblicas, ¿no? Repúblicas. Ahí, pergeñando toda esa forma de administración, estaba Maquiavelo, por ejemplo, el príncipe, ¿no? Los Medici, ¿no? Algún papa pillo, como era Inocencio. Sí, es uno de los Borgia que inventó el curro de las indulgencias, ¿no? para financiar la Capilla Sistina, el templo del Vaticano, creó la venta de indulgencia, que era lo mismo que comprar terrenos en el cielo. Y los terrenos más cercanos al Señor, pero el otro Señor, eran los más caros, ¿no? Obvio. Entonces, las indulgencias le dieron a los Medici fortunas incalculables, a tal punto de que muchos monarcas no soportaron eso, el enriquecimiento sagrado de los papas, y se generó guerra, la guerra de las indulgencias, ¿no? Y bueno, ahí ya las leyendas del hombre lobo se van mezclando con
el miedo sobreviviente de los aldeanos, de los burgos, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer estudiosos del fenómeno, ¿no? Tocqueville, Marc Bloch, un genio, lo descubrí cuando era liceal, ¿no? Gracias a mi profesor Jacques Le Goff, con un librito que se llamaba Banqueros y Mercaderes de la Edad Media. Banqueros y mercaderes de la Edad Media. Y eso, los banqueros y los mercaderes eran el vínculo de Europa con el Asia, desde Marco Polo para acá, ¿no? La ruta de la seda. El peligro de que las caravanas que transportaban las especias y la seda fueran asaltadas, ya empezaron a aparecer los documentos escritos, empezó a aparecer el dinero, las letras de cambio. Estamos hablando del siglo XV y XVI, ¿no? Y los grandes banqueros como los Fugger de Alemania se hicieron infinitamente ricos con eso. ¿Por qué? Porque los reyes ya empezaban a pedir prestado. Claro. Ya empezaban a pedir prestado y aparecían los prestamistas. Curiosamente, la iglesia no estaba ausente ahí tampoco. Porque ¿de qué lo podían acusar? ¿De qué pecado? ¿De qué herejía lo podían acusar al banquero? De usurero. Prestamista, usurero, ¿no? Y eso, si a eso se sumaba que el banquero, usurero, tenía la mala suerte de ser judío, ¿no? Peor todavía. El ejemplo quizá máximo de acercamiento a través de la literatura dramática, el Mercader de Venecia, ¿no? Exactamente, el Mercader de Venecia de Shakespeare es tal vez el logro mayor al estampar ese personaje en una obra maestra, ¿no? Y bueno, ya todo al evolucionar las monarquías y al mismo tiempo al sentir, sobre todo cuando tuvieron que cruzar el Mediterráneo para conquistar el Santo Sepulcro, empezaron a navegar por la orilla continental, ¿no? Y en esas navegaciones, en la costa del África, a las Islas Canarias, al Cabo de Buena Esperanza, todo eso, y reyes como Enrique el Navegante, de la Casa de Braganza de Portugal, empezaron a arriesgarse más y a cruzar el océano, ¿no? Y en ese cruce del océano, en el cual no estuvieron solo los portugueses, sino estaban los españoles, estaban los italianos, y estaban los franceses y estaban los británicos. En ese cruce, sobre todo de los portugueses, pasó con los marinos, con los marineros de los galeones y todo eso, pasaron las leyendas con sus supersticiones y sus miedos. Para entender mejor cómo se afianza, cómo se implantan en el continente americano estas leyendas siniestras, alcanza con pensar en otra superstición muy bien aprovechada por los empresarios navieros, ¿no? Atravesar el océano desde
Imagínense en un navío saliendo del puerto de Sevilla por el río Guadalquivir, de ahí en el Mediterráneo, pasar el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules y el mar abierto, y el Atlántico abierto. 67 días de navegación para llegar al otro lado, al Caribe, por ejemplo, ¿no? ¿Y quiénes eran los marineros? Los mismos paisanos que huían de los feudos a las aldeas costeras y, seducidos por esos simulacros de sueldo, se trepaban con sus miedos, sus creencias, pero sus miedos no se detenían ahí. Había toda una mitología del mar, de los monstruos marinos, ¿no? Que los capitanes se encargaban de estimular ese miedo. El miedo a las serpientes marinas, ¿no? El miedo al kraken. El kraken era un pulpo gigante de 8 brazos y 2 dientes que respiraba 2 veces al día, ¿no? Siniestro, con unos brazos gordos como un mástil, ¿no? Eran capaces de envolver el barco y darlo vuelta y llevarlo a las profundidades. Eso creía, ¿no? Habían capitanes más cancheros que decían, no, acá el kraken es de los mares del norte, en las costas de Noruega, ahí, Dinamarca, pero en el sur no, nunca se ha visto el kraken, ¿no? Pero que les costaba convencerlo de que no había kraken, al revés, era peor todavía decirle que no había porque... me está dorando la píldora. Exactamente, era una dorada de píldora, ¿no? Entonces cuando llegaban los portugueses, llegaron con la leyenda del hombre lobo. El lobo, lobis homem, lobis homem, el lobizón. El lobo hombre, ¿no? Y el lobizón proliferó en el norte de América gracias a los franceses y de Centroamérica hacia abajo por los portugueses, ¿no? Hasta nosotros, ¿no? Hasta nosotros. Todavía se complicó un poco más porque decía que la encarnación del lobo en un ser humano era mucho más factible y más fácil de que ocurriera en el 7º hijo varón, ¿no? En el 7º hijo. Y ustedes saben que esa creencia fue legitimada por ley en la Argentina. Ustedes pueden creer que ante el temor muchas veces, cuando en una familia humilde, campesina de Tucumán, de La Rioja, de San Juan, de Chubut, sabía que iban a hacer un 7º, lo mataban. Y cuando eso empezó a proliferar, ya no alcanzaba con el 7º, había que matar al 5º también, empezar, ¿no? Para cortar una probable cadena, ¿no? Entonces ustedes saben que para evitar o para incidir con autoridad sobre esas creencias, un presidente de la República Argentina, Figueroa Alcorta, se erigió a partir de los 7º hijos varones en padrino, bautizado por la Iglesia y respaldado por el presidente de la Nación, ¿no?
¿Y qué ventajas tenía ese niño cuando crecía? Y bueno, si eran demasiado pobres, que no podían acceder a la escuela, tenía asegurada la escuela. Tenía asegurado un empleo. Por lo general ese empleo era en el ejército, como soldado de línea, ¿no? No era un futuro muy promisorio, ¿no? Pero ayudaba, ¿no? Ustedes saben, esa ley se dejó de aplicar. Yo supongo que no debían ser muchos los ahijados, ¿no? Pero esa ley se derogó, creo que en la segunda, o en la primera, o en la segunda, no recuerdo. Presidencia de Perón, ¿no? Ahí se cortó ese respaldo oficial a los lobisones, ¿no? Sí. Es decir, uno puede chiviar con las leyendas y entretenerse porque son muy entretenidas, ¿verdad? Pero tienen una parte siniestra que tiene que ver con el aprovechamiento que hacen de la ignorancia y la carencia de la gente humilde, de las naciones humildes, los poderosos, ¿no? Llámense señores feudales, banqueros, reyes, ¿no? O obispos y sacristanes, ¿no? La Santa Inquisición de Torquemada llevó a la hoguera a 1150 brujas. 1150 brujas. Y algunas que no eran brujas, ¿no? Como que creo que la hija del delfín francés, Juana de Arco, ¿no? Juanita marchó a la hoguera también, ¿no? Por cuestionar los milagros de la iglesia, por su soberbia, por su vanidad de creerse que su propia esencia la facultaba a hacer milagros, ¿no? De hecho, derrotó un ejército la niña. Y cuando digo niña, tenía 16 años encabezando un ejército contra los hugonotes primero, con los británicos después, ¿no? Y bueno, sin embargo, esa mujer militar tenía más ascendencia sobre los campesinos que los señores feudales y que los obispos y que los cardenales, ¿no? Entonces no había que dejarla vivir mucho, ¿no? Y de eso se ocupaban, ¿no? A mí, primero que la verdad, te mandaste una clase y... No, perdón, capaz que me extiendo demasiado. Pero ¿sabés qué? Me parece fascinante porque Fernando me ayuda haciendo una pregunta que creo que es clave con relación al libro. El libro contiene 25 historias, cuáles son sus preferidos. Y también dice, ya casi como estrategia de un editor, dice, seguramente deben haber quedado otros cuentos fuera. Se viene un tomo 2 y ya me vas a responder ambas cosas. Pero antes, hay algo que vos decís que me parece muy interesante. Primero, comprobar una vez más que la ignorancia, el hambre, el aislamiento, el miedo, siempre han sido utilizados por el relato del poder a favor del poder. Bien dicho, así tal cual. Lo curioso es que han cambiado las formas, pero no la esencia de la estrategia, ¿no? Claro. Y con Foucault ya nos enseña de eso, ¿no? Con tal sofisticación y eficiencia que el que es víctima de ese poder es quien más defiende el relato del poder. Perfecto.
No hay con qué entrarle. No hay con ¿no? qué entrarle. Es perfecto. Es la misma postura de los siervos. ¿Verdad? Y en ese sentido, ¿en qué medida, como decís vos, justamente este tipo de miedos, amparados en esa lógica, sin embargo, podrían propiciar la idea de que entonces seríamos mejores, más racionales, más justos, más libres, si no le diéramos cabida a la fantasía, las leyendas, el misterio, los relatos, el necesario juego que las civilizaciones y las generaciones tienen que tener, aún haciéndose una guiñada acerca de que esto no es tan cierto, yo no creo, pero que las hay, y que de alguna manera alimentan un costado que yo no me atrevo a decir que siempre y en cualquier caso es negativo para la humanidad. ¿Se entiende? ¿Cómo se combinan esas? ¿Cómo se sintetiza esa pulseada? Es un temazo ese. Es un gran tema. Termino diciendo, mi suegro, el papá de Juan, junta a los nietos, no es un hombre anciano, tiene... Mi suegro, claro. No, somos una familia rara. Mi suegro, el abuelo de Juan, junta a sus nietos y les hace historias. ¿Y saben de qué son? De lobos. Le cuenta historia de lobos y van a bosques y dicen, por acá está el rastro de los lobos. Y el lobo es como aliado y enemigo a la vez. Y juega con eso y les dibuja. Entonces... John Locke decía, el hombre es un lobo para el hombre. Exacto, el hombre el lobo, el hombre, ¿no? Esa cosa, y yo digo, ¿de dónde viene? Y a su vez es movilizador, es atrayente, y sería de todo el justo colocarlo en la bolsa de la estrategia que han tenido los poderosos para aplastar pueblos, digamos, para hacerlo un poco como una macacada, ¿no? Sí, el caso más terrorífico, el sumum del terror, la cúspide, la parte más alta a la que puede llegar el terror, ocurrió en la década del 30. Hasta entonces se creía, una de las cosas que la superstición trae como consecuencia es el miedo al más allá, el miedo a la muerte, al demonio, al infierno, a todo eso, que pervierte la vida, pervierte la noción de la vida, ¿no? La ensucia a una noción que puede ser muy pura, ¿no? Muy angelical, ¿no? Bueno, hasta la década del 30 se creía que el fin del mundo iba a ocurrir con el apagamiento del sol, ¿ah? Cuando se enfriara la tierra y volviera otra vez a imperar el hielo y terminar con todas las especies, y eso iba a ocurrir dentro de 5.000 millones de años con el apagamiento del sol, ¿no? Ese lapso es lo suficientemente inabarcable a la mente nuestra como para crear dioses, la eternidad, ¿no? Religiones, filosofías de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la década del 30 ocurrió algo en la cual quedó demostrado por primera vez en la historia de la humanidad que el hombre estaba, no relativa, absolutamente capacitado para autodestruirse. No relativamente, como digo, sino destruirse totalmente. Totalmente. Y eso ocurrió cuando algunos poderosos decidieron darle el último empujón a la guerra mundial y terminar con el peligro japonés y el eje, ¿no? El eje del emperador Hirohito, Mussolini y Adolfo Hitler, ¿no?
La forma de terminar con eso sería barrerlo del mapa a los japoneses, y un grupo muy importante de científicos empezó a estudiar la forma de romper la estructura del átomo. Como dice la palabra, no. Tomo, parte, no se parte, no se rompe. Para romper un átomo hay que usar una dosis de energía muy alta para llegar al núcleo del átomo y liberar la energía. Eso se hizo con el núcleo de uranio, ¿no? Se rompió la estructura del átomo y ahí surgió, se liberó la energía atómica. ¿Ah? Pues a partir de entonces surgió otra dimensión del miedo, ¿no? La famosa y maldita Guerra Fría, donde dos estúpidos, uno en el Kremlin y el otro en Washington, podían apretar dos botones rojos cuando se enojaran uno con el otro, que no le prestó la goma. Entonces yo te hago volar el escritorio, ¿tá? Ahí empezó esa noción de que ya no había más eternidad, no había más espacio para los dioses. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el mundo podía terminarse en cualquier momento, ¿no? Y ustedes recordarán la cantidad de movimientos juveniles que hubieron en esos años, ¿no? Y que siguieron proliferando, ¿no? Los beatnik, los hippies, ¿no? Woodstock, ¿no? La marcha sobre Washington para terminar con la guerra de Vietnam, el Mayo francés, ¿no? Un montón de movimientos juveniles que se negaban, a muchas cosas se negaban, y algunas muy importantes se negaban. Las gurisas se negaban a parir, no querían traer hijos al mundo, para que vamos a traer un niño a este mundo con ese futuro absolutamente no relativa, vuelvo a insistir, absolutamente incierto. Un mundo incierto donde el futuro es absolutamente dudoso. Entonces, no. Casualmente por esos días también se empezó a estudiar las formas bioquímicas de interrumpir la gestación, ¿no? La píldora, ¿no? Toda una revolución de la píldora, ¿verdad? Entonces, ya no había más espacio para la eternidad, ¿no? Y empezó a proliferar un instinto de conservación muy complejo, duro, por no decir, perdonen la expresión, muy jodido, ¿no? Porque nunca como en la década del 50 y 60, la humanidad practicó tanto el suicidio. Nunca, ¿no? Tanto Jung como Freud, pero sobre todo Jung, y después Lacan, empezaron a trabajar sobre el miedo, ¿no? El miedo, el mal y el terror. Y todavía eso encima se ve plasmado de una manera espantosa en los campos de concentración del Holocausto, ¿no? Yo recuerdo cuando los aliados entran a Alemania y entran en el campo de Auschwitz, iba un oficial del ejército norteamericano, acompañado de un cura, de un sacristán. Y al ver ese montón de cadáveres y esqueletos de todo, y todavía sobreviviendo mucho, el capitán mira y le dice al cura: padre, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? Y el sacerdote le dice: su pregunta está mal formulada.
no es donde estaba Dios, es donde estaba el hombre, ¿no? Cuando ocurrió esto. Entonces, desde esos días, la humanidad está temblando. No ha tenido 3 días, todo el planeta, 3 días de paz total. No. Son carnicerías, guerras bioquímicas, ¿no? Donde el miedo, donde el miedo tradicional, signado por el instinto de conservación, ¿tá?, ha sido sustituido por el escepticismo absoluto, ¿tá?, por el descreimiento, por la muerte de la esperanza, ¿no? Entonces, cuando uno piensa qué sistema de vida quiere, qué proyecto de nación, ya no dice cuál es el mejor, dice el menos malo. Quiero tener un sistema de convivencia social de las menos dañinas que se puedan conocer y sobre las cuales podamos trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay otra cosa que hay que reconstruir, y esa cosa es un sistema de valores que de pronto se ha venido abajo en pedazos, ¿no? Y no hay bestia que lo defienda, ¿no? Entonces, volviendo atrás un poco, en el siglo XIX, recién empiezan algunas expresiones artísticas a usar estas leyendas como fuente de creación y obviamente como fuente de reflexión. ¿De reflexión de qué? Porque si tenemos a una sociedad rural menoscabada por las pestes, las enfermedades, las hambrunas, la expulsión, la persecución, hay gente que empieza a detenerse a estudiar, ¿no? Y en el mundo de la Revolución Francesa aparecieron un montón de pensadores que se reunieron en un grupo que se llamaban los enciclopedistas, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Diderot, todo aquello, Rousseau, Voltaire, todos esos muchachos. Entonces, hoy, esos terrores no terminan de minar la sociedad, en particular a la juventud, ¿no? La juventud es la víctima propiciatoria de todo esto, ¿no? Hoy. ¿Por qué? Porque ya no es el SIDA o el cáncer la patología más grande que vive la sociedad, no. La mayor enfermedad social hoy es la crisis de autoestima, ¿ah?, que es quererse poco y nada a sí mismo por suponer que dentro de uno no hay nada digno de ser querido. ¿Y qué es lo primero que uno tiene que querer? Su propia historia, ¿no? ¿De dónde venimos? De nuestros ancestros, ¿no? Pero si nosotros no la conocemos a la historia, no hemos profundizado en ella, porque la única forma de profundizar en nosotros es reparar en los transmisores de la historia. ¿Quiénes son los transmisores de la historia? Los viejos, los ancianos, siempre han sido. En las aldeas africanas, entre los indios, ¿no? Son los portadores de la sabiduría, de los usos, de las costumbres, de los valores, ¿no? Entonces, hoy está ocurriendo un fenómeno muy desgraciado, que es la interrupción violenta de la comunicación intergeneracional. La interrupción de la comunicación entre padres e hijos, entre nietos y abuelos, entre ancianos y jóvenes de una comunidad. Entonces,
si se interrumpe la transmisión de la historia familiar, por ejemplo, y se desconocen los miedos de nuestros ancestros, que creían en los lobisones, y creían en las brujas, y creían en los santos y en los milagros, ¿no? Hoy, eso no corre. No corre porque los jóvenes no tienen pasado, porque le han negado el conocimiento de su propia historia. Entonces, si no tiene pasado, y fíjense lo que debe ser para un gurí de 16 años, de 15 años, buscar una respuesta para sí mismo en sociedades como, yo qué sé, la Ciudad de México, con 24 millones de habitantes, o San Pablo, con 18 millones de habitantes, o un gurí metido en las calles de Buenos Aires, 13 millones de habitantes, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, ya iba a llegar hasta acá. No. Esos gurises viven el presente, no tienen pasado y por lo tanto no tienen un plan ni pueden tener un proyecto de vida, un proyecto de país, un proyecto de persona, un proyecto de familia, ¿no? La vida es el hoy y el ahora. Y así como el señor feudal se aprovechaba de la ignorancia y la fragilidad del espíritu de los paisanos, acá es más siniestro todavía, porque el poder que se expresa a través de los medios masivos de comunicación, y dentro de los medios masivos de comunicación hay ciencias auxiliares, ¿no? Como puede ser la publicidad, ¿no? La publicidad, los mecanismos de contagio, ¿no? Es decir, esos mecanismos de contagio hacen que los gurises de la noche a la mañana se les despierten necesidades que ayer no tenían, ¿no? Tener unos championes de marca, ¿no? Una moto último modelo, la ropita, un radiograbador, yo qué sé. Y bueno, ¿con qué lo voy a obtener? Eso sí, ¿con qué? Lo quiero porque me lo han... Tengo necesidad de eso ahora. ¿Pero cómo lo tengo? Lo robo. Y si no me lo da, lo mato. Y lo más probable es que me mate él a mí. Es decir, ni mi vida, ni la vida de él, tiene valor. No tiene cómo tenerlo al valor, ¿no? Y ese fenómeno es espeluznante, ¿no? Porque esa crisis de autoestima, que quiero no se olviden porque para mí es la mayor enfermedad, la crisis de autoestima, esa crisis no tiene vacunas por ahora, ¿no? Es una enfermedad que convive con nosotros y el poder se encarga de generar el miedo a esos monstruitos de 14 años, cuando no tendríamos que tener miedo a eso, porque somos todos responsables de los sistemas educativos, ¿no? De la criación, del fortalecimiento o debilitamiento de los núcleos familiares, ¿no? Y todo eso. Entonces, es apasionante estudiar cómo lo que genera estas leyendas antiguas se va trasladando el miedo, el instinto de conservación, se va trasladando a lo largo de las décadas, los siglos, los milenios, ¿no? Hasta nosotros, ¿no? Hay quienes le llaman a la convivencia
de eso, de ese miedo original que la evangelización le ha llamado pecado original, ¿no? Pero ese miedo original a veces lo podemos exorcizar a través de una depuración del pensamiento y a través de las expresiones artísticas, ¿no? Cuando se dice los viernes, acá dice viernes con lobo, ¿no? Durante 1000 años nadie dijo que la luna llena de los viernes activaba la vida de los lobisones. No, empezó en el siglo XIX y se empezó a conocer gracias a la imaginación de aquellos que usaron las leyendas como fuente de creación. O mejor dicho, como doble fuente, como fuente de reflexión y como fuente de creación. ¿Ah? Los pintores en el siglo XX cuando empiezan a aparecer en el cine, ¿no? En la pintura, en el cómic, la historieta, ¿no? El teatro. Dentro de 1200 años dudan de que haya espacio para vivir en el planeta. Dudan, muchos dudan, científicos, ¿no? Dudan. Y ellos transmiten el miedo a esa devastación generalizada. Entonces otros empiezan, los científicos por un lado, a ver si se puede encontrar planetas habitables, susceptibles de reproducir la vida, ¿no? Otros lo escriben a esos mundos, son capaces de viajar por la galaxia a velocidades de la luz y llegar a otros mundos y volver, ¿no? Es decir, es impresionante la dimensión del cerebro humano en esos territorios, ¿no? Y la convivencia del miedo genético, así como el pecado original que decía, hoy los científicos le llaman cerebro reptiliano, que es la convivencia con nosotros, es decir, somos portadores de genes, creo que son 2 o 3 o 1, genes que tienen 1 millón de años adentro nuestro. Es como una imprenta que cada vez que generamos un sucesor, un hijo, ¿no? Se lo pasamos, ¿no? Se lo pasamos y lo pasamos. Ojalá que nunca ese gen se vuelva en contrario y haya una autoeliminación masiva, ¿no? Que es otra de las teorías que proliferan por ahí. Es decir, todo esto es inquietante. Mario, acabo de descubrir que sin necesidad de enriquecer uranio, ya son las 6 de la tarde. Acabo de descubrirlo en este momento. Así que, hemos llegado al final de una manera hermosa. En todo caso, respóndele al amigo Fernando, ¿se viene un tomo 2? Dios quiera que no. Sepan que... No te... seguro que material afuera quedó, ¿no? Tengo el deber de ser honesto contigo, ¿no? No creo. ¿Sabes por qué? Tengo 70 años. Recién cumplidos. No quiere decir que sea viejo, porque una cosa es ser viejo y otra es tener varias juventudes acumuladas, ¿no? Y yo soy uno de esos. Pero a veces se producen fenómenos que vale la pena darlo a conocer, ¿no? Yo tuve cáncer y... Hablamos de vos, ¿te acuerdas, no? El jueves pasado con Álvaro Vázquez.
Y curiosamente me lo descubrieron al bichito en un encuentro con... Yo les conté, ¿se acuerdan, no? Ah, bueno. Cuando pude resurgir como el gato Feli entre las cenizas, dije, no, yo a la vida la voy a mirar desde otro ángulo y primero porque el tiempo vale, lo que cabe en una hora humana, puede ocurrir en 300 años de la humanidad. Y en un minuto nos vamos, ¿no? Y yo quiero aprovecharlo a eso, ¿no? Y tengo varios planes y proyectitos, ¿no? Que no sé si alguna vez lo voy a terminar de escribir, ¿no? Entonces, con el tema de la leyenda, creo haber cumplido un poquito, ¿no? ¿Y por qué creo haber cumplido? Porque la gran ventaja que tiene este libro, que son 25 cuentos de 25 autores de Birmania, de Irlanda del Norte, de Escocia, de Francia, de Gran Bretaña, Estados Unidos, Argentina, Chile, Uruguay, ¿no? Y en una época en que cada vez se lee menos y donde el hábito de la lectura ha descaecido mucho y abatido por los medios audiovisuales, por la televisión sobre todo, ¿no? Yo creo que cuentos que son magistrales, y digo magistrales porque están hechos por maestros, ¿no? Desde Rudyard Kipling, a Jack London, a Ambrose Bierce, a Juan José Morosoli, a Horacio Quiroga, ¿no? A Claudia Mengual, al maestro Valdía. Son joyitas, verdaderas joyitas, que da gusto leerlo porque a uno le transmite mucha paz el miedo ajeno. Entonces, estoy contento de haberlo hecho y creo que me van a perdonar si no hago el segundo tomo. En escritores a mano, Mario Delgado.